Hola amigos, bienvenidos a mi Story Channel. Vamos a realizar nuevamente una dinámica con un término bíblico que es bastante importante, muy discutido, muy polémico. Y recientemente yo había publicado, de hecho, un video en el cual hay un sacerdote católico que está dando de herejía al profesor Mauro Viglino porque dice que en la Biblia no se habla de eternidad. Así que decidí realizar este ejercicio para que ustedes tengan claro por qué el profesor Mauro Viglino dice que en la Biblia no está ese concepto de eternidad y no lo dice él. Obviamente, esto viene de todos sus estudios respecto a las traducciones y los análisis de los eruditos y estudiosos. Antes que nada, tengamos en cuenta que cada vez que ustedes vean este término que es Señor eterno o Señor de la eternidad, por ejemplo, de la eternidad, o Dios eterno, Señor eterno, tengamos en cuenta que aquí se está refiriendo a lo que nos han presentado como el Dios omnipotente, que es Yahvé. Cada vez que ustedes vean el Señor eterno, Dios eterno o Dios de la eternidad, Señor de la eternidad, se está refiriendo a Yahvé. ¿Y por qué lo llaman así? Porque la teología ha decidido que Yahvé es Dios y siendo Dios tiene que ser eterno. Siendo un Dios espiritual debe tener esta cualidad. Pero esto es una traducción totalmente sin fundamento porque se le está atribuyendo una característica a un nombre que no lo tiene implícito y que no está en la Biblia. Cuando ustedes vean esto de eternidad, eterno, en realidad es un término traducido que originalmente en hebreo es este. Olam. Este término es el que han traducido como eterno o eternidad, Olam. Resulta que este término, si ustedes buscan en los diccionarios de hebreo y arameo, ahí se aconseja no traducir Olam como eternidad. Lo dice claramente en los diccionarios de hebreo y arameo. Entonces, ¿por qué continúan a traducirlo en todas las Biblias que nosotros tenemos en mano y leemos? ¿Por qué lo traducen como eternidad? Por lo que les acabo de decir, la teología ha atribuido esta característica porque se supone que Yahvé es Dios. Entonces lo llaman el Señor de la eternidad, Señor eterno, pero no está en ninguna parte. Además, vamos a añadir que Olam es un término que se refiere la mayor parte de las veces que aparece en la Biblia, no como un término que indica algo temporal, más en realidad es un término que indica algo espacial. La palabra Olam en la Biblia aparece en distintas circunstancias, en distintos pasajes bíblicos que nos muestran circunstancias diferentes y ya lo vamos a ir viendo poco a poco. Pero realmente significa eternidad. Yo no sé si ustedes recuerdan que hace poco publiqué en el canal un debate entre los teólogos y Mauro Viglino, y uno de los presentes, de los invitados allí en ese debate del 2016 era un biblista, uno de los biblistas más importantes de aquí de Italia, un biblista protestante que indicó y confirmó esto, que en los mejores diccionarios de hebreo y arameo se dice y se recomienda al pie de página no traducir Olam como eternidad. Así que ya vamos viendo que esto es totalmente injustificado. Y no solamente este biblista lo dice y los diccionarios, también los diccionarios teológicos lo confirman. Dicen no traducir como eternidad. Además, en la universidad, un docente de teología de la Universidad del Norte de Italia ha explicado que el término Olam no es un término que indique temporalidad, más
sí espacialidad. Aparte de esto, aclaró que en la cultura semítica no existen estos conceptos abstractos y metafísicos como el de la eternidad o inmortalidad. De manera que esa traducción está totalmente infundada e injustificada. Y lo siguen repitiendo porque sigue apareciendo en las Biblias. Por ejemplo, en el Talmud aparece, además del término olam, aparece también el plural del término olam, que es olamim. Y miren qué interesante. Allí en el Talmud indica que olamim significa mundos y universos. Y en realidad se trata de mundos y universos de un lugar desconocido. Ese es el verdadero significado de esta palabra. Olam significa no conocido o desconocido. Y en la mayor parte de los casos, como les decía, que aparece en la Biblia, significa lugar no conocido, un lugar desconocido. A esto se refiere olam. Vamos a ver en mi traducción bíblica, porque como ustedes saben, según la traducción, según la versión bíblica que tengamos a la mano, aparece de un modo u otro los textos bíblicos. Tienen ciertas variaciones, no son, pues no deberían ser muy grandes, pero sí las hay. Si ustedes tienen a la mano sus Biblias, busquen Salmo 24. Salmo 24, los últimos versículos del capítulo 24, 9 y 10, dice: Alcen sus cabezas, oh puertas, sí, álcenlas, oh entradas de larga duración. ¿Ven? Aquí es interesante. Esta versión es la del Nuevo Mundo. Es una versión que usan los testigos de Jehová, porque como ya les había comentado hace muchos años, yo pertenecí a ese grupo. Entonces, yo pues conservo esa versión y es interesante ver que aquí dice larga duración. Ellos sí, digamos, tomaron de una traducción donde se cuidan que no diga eterno, pero dice una larga duración. Para que entre el glorioso Rey. Recordemos que glorioso, gloria es Kabod. Glorioso Rey, aquí está hablando de Yahvé, o sea, el Kabod de Yahvé, la gloria de Yahvé es Kabod. Y dice, ¿quién pues es él, este glorioso Rey? Jehová de los ejércitos. Como les comentaba, esta es una versión bíblica de los testigos de Jehová, entonces ellos siempre ponen Jehová, pero realmente Jehová es Yahvé. Ya se los he explicado. Él es el glorioso Rey. Bien, sobre este texto se ha discutido muchísimo. Y, por ejemplo, los mismos eruditos se han preguntado, ¿qué es lo eterno en este texto del Salmo 24? ¿Qué es lo eterno allí? Entonces, algunos dicen, pues lo eterno son las puertas. Ahí está hablando de unas puertas, así que son eternas porque fueron realizadas en la eternidad. Otros eruditos dicen, no, sí son las puertas, pero no son en la eternidad, en el concepto de pasado, más bien señala una eternidad futura. Entonces son las puertas de la eternidad en futuro. Me imagino que para hacer cuadrar un poco el más allá, cuando morimos, que se abran las puertas, algo así. Y otros han dicho, no, no son las puertas. Ahí está hablando de la eternidad, del Señor de la eternidad, que es Yahvé. O sea que si ustedes se dan cuenta, cuando se trata de estos términos que son tan importantes, se crea una especie de espiral eterna. Ahí sí podríamos hablar de eternas discusiones, porque no llegan a una conclusión. Están siempre allí discutiendo. Y este ejercicio de sustituir las traducciones, palabras traducidas de una manera un poco que tenemos dudas, sustituirlas por la palabra original en hebreo,
pues es la manera más respetuosa que tenemos para podernos acercar, aproximar a lo que son los libros bíblicos, porque realmente es la mejor manera, según opino yo y opina también el profesor Mauro Viglino, quien nos ha indicado todas estas dinámicas para poder sustituir las palabras y dejar las originales. Y hablando de eso, por ejemplo, aquí, en su libro La Biblia Desnuda, ustedes ya lo pueden conseguir en español. Aquí está en italiano la Biblia Nuda, pero él aquí está sintetizando todos estos ejercicios que él realiza como sugerimiento para leer de una manera respetando los verdaderos significados de los escritores, quienes quisieron decirnos algo para no interpretar y no manipular. Pues me parece perfecto dejar los términos en el hebreo original. Vean que es bastante interesante, nos ayuda muchísimo, y si al principio no entendemos, no comprendemos muchas cosas, no debemos desesperarnos, debemos tal vez investigar un poco y con paciencia, poco a poco, ir entendiendo. Pero sobre todo, entender cómo era el pensamiento semítico, cómo eran esos pueblos semitas, cómo pensaban, y así podemos también acercarnos aún más a lo que es la semilla del significado de estas escrituras tan antiguas y a las cuales se les ha atribuido algo sagrado, espiritual, y por ende ha incidido, ha influenciado tanto en tantas vidas de muchísimas personas. No sé si ustedes han visto ya uno de los videos en los cuales profundicé un poco más acerca de este término olam y hablé acerca de estas compuertas, de estos lugares desconocidos de donde posiblemente llegaban los hijos de las estrellas y entraban con sus kabod. Les sugiero que vean ese video, que pues tiene datos interesantes y se profundiza un poco más acerca de este tema. En este me he limitado específicamente al significado, pero es muy interesante porque al hablar de lugar no conocido, no hay la certeza de dónde venían. Hay algunas pistas en escrituras antiguas extrabíblicas respecto al origen de donde podrían haber llegado los hijos de las estrellas o los hijos de los dioses, como ustedes prefieran llamarlos. Amigos, les mando un abrazo grandísimo. Gracias a quienes están comentando y a quienes están uniendo a la pequeña familia Mystery Channel, y espero sus sugerimientos, sus opiniones. Hasta pronto.